Sigo, segunda parte, digamos, de presentación. Intento ser cortita, un poco para introducirlos en este texto. Es un texto que Pablo Gentili, que actualmente es asesor en el Ministerio de Educación, él trabaja en Flaxo, estaba trabajando en Flaxo en Brasil, pero bueno, se ha dedicado a lo que es política educativa. Cuando compartí el video de la charla de Roabasto, de Boaventura, es el que lo presenta, y él trabaja sobre las políticas educativas, y en este texto que vamos a leer, que se llama El Consenso de Washington y la crisis de la educación de América Latina, me parecía interesante porque nos permite entrar en dos líneas. Por un lado, las medidas concretas a nivel de educación, pero lo que me parece es, más allá de esas medidas concretas, que nosotros vamos a leerlas en lo que va a ser la Ley Federal de Educación, y también las vamos a seguir trabajando la semana que viene con otro texto, más allá de esas medidas, que una medida específica se puede modificar, lo que más es necesario tener en cuenta es cómo se construye representación, cómo se construye identidad, cómo se construye subjetividad a partir de que se instalen estas políticas. Es decir, no es hablar de neoliberalismo, no es hablar de economía, ¿no? Y me voy a referir a un texto que yo lo he dado otros años. Este año no, qué sé yo, esa cosa que a uno se le ocurre, que es un texto de Perry Anderson. Perry Anderson es un especialista y un analista del materialismo dialéctico, y bueno, plantea cómo nacen las políticas vinculadas a Hayek y a todo lo que es Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Eucken, en lo que va a ser la sociedad de Mont Pelerin. En esta sociedad de Mont Pelerin, lo que van a plantear estos intelectuales que se van a reunir en Suiza, era cómo combatir este estado keynesiano, este keynesianismo, este estado de bienestar o este New Deal norteamericano, ¿no? Y él dice, preparar las bases para otro tipo de capitalismo. Esto lo están planteando en el momento en el que el estado de bienestar estaba en pleno auge, en el momento de post-Segunda Guerra Mundial, es decir, la posguerra de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29 había llevado a que se tuviera que pensar en regular, en que reaparezca el Estado, ¿no? Volvemos al concepto de Estado. Tenía que aparecer el Estado en escena para regular esta sociedad, si no nos íbamos al demonio, si no el sistema colapsaba, porque aparte había una opción. Eso era lo interesante de ver en este binarismo. Por eso hice toda esa introducción, ¿no? Entonces, en nombre de esta idea de un estado de bienestar que va en contra de la libertad, no sé si les suena, van a plantear estas propuestas de pensar un nuevo capitalismo. Esta propuesta, que luego se desarrolla en el resto del mundo, como hemos visto en distintos países, con políticas específicas como, dice, bueno, por ejemplo, mantener el Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero limitado en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones económicas. O sea,
no están diciendo que el Estado desaparezca. El Estado lo que tiene que hacer es romper los lazos de solidaridad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los sindicatos eran los que no permitían que la empresas, que la industria, esta idea de el salario como un gasto, ¿no? Entonces dice, bueno, lo que tiene que hacer el Estado es dejar de trabajar y dejar achicar ese gasto social y achicar lo máximo en la intervención de la economía. La estabilidad monetaria debería ser la meta suprema de cualquier gobierno. Lo escuchamos a diario. Yo desde que tengo uso de razón lo escucho, esta idea de la inflación, de la estabilidad monetaria como si fuera el gran logro. Es decir, a mí más que la estabilidad monetaria me interesa que me alcance para vivir y para comer, ¿no? Es decir, esas cuestiones macroeconómicas con las que ciertos personajes instalan como propias, ¿no? Dice, la estabilidad monetaria debería ser la meta suprema de cualquier gobierno. ¿A costa de qué? A costa de cualquier cosa, ¿no? Pero que haya estabilidad monetaria. Para eso era necesaria una disciplina presupuestaria, la contención del gasto social, la restauración de la tasa natural de desempleo. Esta idea de una tasa natural de desempleo tiene que ver con lo que ya en el siglo XIX había planteado Karl Marx. Para que el capitalismo siga consolidándose, aparece esta necesidad de un ejército de reserva, que son los desocupados. Entonces, como no hay, es decir, cuando un bien es, en la ley de oferta y demanda, diríamos, cuando un bien es escaso, empieza a ser más caro. ¿Qué pasaría con el trabajo? Si hay mucha desocupación, yo cuando voy a tomar un trabajo, no voy a ponerme exquisita, sino que voy a aceptar las reglas de juego para poder tener trabajo, porque sé que detrás mío, y eso me acuerdo, ya se los he comentado, en mi primer trabajo, me acuerdo que siempre nos decían, bueno, no importa si a usted no le, es decir, que nos bajaban órdenes y demás, y me acuerdo, lo que decían era, bueno, no importa si a usted no le gusta, si no le gusta hay una fila de gente queriendo este trabajo, así que usted elige, ¿no? Es decir, la libertad. ¿Libertad de qué? Yo no era libre, estaba siendo coaccionada, era coacción eso, más que libertad, ¿no? Pero bueno, para el mundo liberal eso es libertad. La creación de un ejército industrial de reserva, esto que decíamos. De esta manera, esta acumulación, libre mercado, y van a ser llevadas a cabo por la mayoría de los gobiernos de la Organización de Desarrollo y Cooperación Económica, la OCDE, de donde provienen las famosas pruebas PISA y los elementos es decir, se lleva a cabo en Dinamarca, se lleva a cabo, bueno, en Gran Bretaña, habíamos dicho, Estados Unidos, pero me parece muy importante cuando él escribe este artículo en el 2003 y dice, bueno, a ver, hagamos un balance de esto, ¿no? Y entonces, acá aparece lo que él dice, todo lo que podemos decir es que este es un movimiento ideológico a escala verdaderamente mundial, como el capitalismo jamás había producido en el pasado, ¿no? Es decir, con la caída del muro se favorece esta hegemonía del neoliberalismo. Se trata de un cuerpo de doctrina coherente, autoconsistente, militante, lúcidamente decidido a transformar el mundo a su imagen, en su ambición estructural y en su extensión internacional. Económicamente el neoliberalismo fracasó. No consiguió ninguna revitalización básica del capitalismo avanzado. Socialmente, por el contrario, ha logrado muchos de sus objetivos. Y esto es lo más terrible. Es decir, nosotros en los pasillos de la escuela encontramos con quienes construyen su personalidad, construyen su subjetividad, su modo de ser y de ver el mundo desde la lógica neoliberal, por más que no sean conscientes de ello, ¿no? ¿Y en qué tuvo
claridad, ¿no? Dice, socialmente, por el contrario, logró muchos de sus objetivos, creando sociedades marcadamente más desiguales, aunque no tan desestatizadas como se lo había propuesto. ¿Por qué? Porque ante la excesiva desigualdad, el gasto público tiende a aumentar, porque no puedo poner es decir, ¿qué hago con la persona que no tiene nada? Le pego un tiro, ¿no? Porque se va a morir. Tarde o temprano se van a morir. Entonces, por una cuestión mínima, se tira un dinero, y lo digo con la connotación de tirar, ¿no? Porque se plantea desde ese lugar, desde esta lógica, ¿no? Para que no se mueran, para que mínimamente respiren. Porque eso también sería un costo social muy grande, que se me mueran cantidades de gente, ¿no? Entonces, creando sociedades más desiguales, que no se achicó el Estado, política e ideológicamente ha logrado un grado de éxito jamás soñado por sus fundadores. La simple idea de que no hay alternativa para sus principios, esta idea de que es la única salida. Y eso fue lo que creíamos en los 90. Y en eso había que militar, había que trabajar, había que leer, había que buscar en la calle, en otros espacios que no eran los espacios de la ortodoxia o de la academia. Había que, bueno, en nuestro país, por suerte, la educación siempre fue muy crítica, tuvo, ¿no? Es decir, la educación pública, las universidades públicas, ciertas ramas de investigación y demás. Es decir, Cavallo, que era el ministro de Economía uno de los ministros, el último ministro de Economía del menemismo, cuando hace el achicamiento a todo lo que es el sistema educativo, y obviamente a lo que es CONICET y toda la parte de investigación, manda a los docentes universitarios a lavar los platos, ¿no? La famosa frase que quedó instalada, ¿no? Entonces, fue sumamente exitoso, ¿no? Por la simple idea de que no había posibilidad de salida, no había alternativa. Del otro lado no había ya muro, no había un más allá. Esta idea de que es el único camino, de que lo tengo que aceptar, ¿no? Como si fuera algo predestinado. Y que todos, partidarios, opositores, tienen que adaptarse a sus normas, no queda más. O te adaptás o morís, pero no tenés opción. Probablemente, desde principios de siglo, ninguna sabiduría convencional consiguió un predominio de carácter tan abarcativo como hoy lo ha hecho el neoliberalismo. Este fenómeno se llama hegemonía, lo que decíamos, ¿no? Aunque naturalmente millones de personas no crean en sus promesas y resistan cotidianamente sus terribles efectos, creo que la tarea de sus opositores es ofrecer otras recetas y reparar otros regímenes. Alternativas que apenas podemos prever cuándo y dónde van a surgir. Históricamente el momento de viraje y de onda es siempre una sorpresa. Bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, no se queda, como decíamos, que va a ser Althusser, que va a proponer Marx y todos los que adhieren al materialismo dialéctico desde la intelectualidad, desde los que trabajan de intelectuales, los que viven de eso, porque somos todos intelectuales, decíamos. Pero los que se dedican a investigar en las ciencias sociales van a plantear una salida. ¿Y cuál es la salida? Dice Berrián, ser conscientes y proponer otra cosa distinta, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar a ver qué pasó. En nuestro país, por lo pronto, se instala esto que va a ser y que es lo que analiza para la década del 90, es decir, el contexto del texto de Paolo Gentili son los 90, sí.